Mis padres me echaron el día de mi cumpleaños. No dije nada y me fui. Años después, compré mi propia casa. Entonces aparecieron y señalaron mi casa, deberíamos vivir aquí. Yo dije una cosa. Mamá se puso pálida. Mi nombre es Sarah Miller y lo primero que debes saber sobre mí es que aprendí el significado de ser indeseada en mi cumpleaños número 25. No lo aprendí de extraños. Lo aprendí de las personas que se suponía que debían protegerme. Esa tarde, llegué a casa con una pequeña torta de supermercado que había comprado para mí porque nadie en mi familia había mencionado mi cumpleaños en todo el día. Abrí la puerta principal, lista para fingir que estaba bien, y me detuve. Mi maleta estaba en el porche. Mis botas de trabajo estaban a un lado. 2 bolsas de basura negras contenían el resto de mi vida. Alguien incluso había pegado un sobre al asa de mi maleta. Dentro no había una tarjeta. Era una nota manuscrita que decía, «Tienes 30 minutos». Levanté la vista y vi 3 rostros mirándome a través de la puerta mosquitera como si yo fuera un problema que finalmente estaba siendo eliminado. Mi madre estaba de pie con los brazos cruzados. Mi padre no me miraba a los ojos. Mi hermano menor, Tyler, estaba apoyado en la pared del pasillo, sonriendo como si hubiera estado esperando esta escena toda la semana. Hice una pregunta. ¿Por qué? Mi madre abrió la puerta lo suficiente para que su voz cortara el aire frío. Porque esta familia no puede seguir cargando contigo. Había pagado cuentas. Había cocinado. Había pospuesto la escuela de oficios 2 veces para que mi hermano pudiera encontrarse a sí mismo. Pero el día de mi cumpleaños, me llamaron una carga. Y lo peor de todo, no grité. No rogué. Recogí mis bolsas y me fui. Antes de contarte lo que mi padre susurró mientras llegaba a la entrada y lo que pasó años después cuando señalaron mi casa y dijeron que deberían vivir allí, dime qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás viendo esto. Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. En el momento en que me alejé de esa casa, seguí revisando el espejo retrovisor como si una parte infantil de mí esperara que la puerta se abriera de golpe y alguien corriera tras de mí. Nadie lo hizo. La luz del porche se apagó antes de que llegara al final de la calle. Así terminó mi cumpleaños número 25. No con velas, no con una llamada telefónica, ni siquiera con una disculpa final, sino con la oscuridad detrás de mí y un volante bajo mis manos temblorosas. Tenía $84 en mi cuenta corriente, medio tanque de gasolina, 2 bolsas de ropa, un par de botas de trabajo rotas y un pastel deslizándose en el asiento del pasajero. Conduje hasta que la carretera dejó de parecerme familiar. En una gasolinera a las afueras de Lancaster, Pensilvania, estacioné bajo una luz parpadeante y abrí el sobre de nuevo, pensando que tal vez había pasado por alto algo humano dentro. Solo estaba la nota y un segundo papel. Una lista de deudas domésticas que mi madre afirmaba que les debía. Alquiler de mi habitación de la infancia, comida, servicios públicos, incluso estrés emocional. Al final, había escrito, no regreses hasta que puedas contribuir como un adulto. Me reí una vez, pero salió rota. Había estado contribuyendo desde los 19 años. Había pagado la factura de la luz durante 2 inviernos. Había faltado a citas con el dentista para que mi hermano pudiera conseguir una camioneta usada. Había tomado turnos extra lijando pisos para un contratista que mi padre conocía porque decía que una chica que trabajaba con sus manos debía estar agradecida por el dinero que obtuviera. Pero esa noche, sentada en mi auto, finalmente entendí algo doloroso. Nunca habían medido mi valor por lo que daba. Lo medían por cuanto más podían quitarme. Dormí en el auto esa primera noche detrás de un centro de jardinería cerrado, envuelta en una sudadera manchada de pintura, despertándome cada vez que pasaban los faros. Por la mañana, me dolía el cuello, me ardían los ojos y el pastel se había derretido en una triste pila de glaseado y migas. Lo tiré a un contenedor de basura y sentí que estaba tirando la última versión de mí misma que todavía esperaba que me amaran correctamente. Entonces hice algo que probablemente me salvó la vida. Conduje hasta la oficina de la Fuerza Laboral del condado y pregunté sobre programas de oficios. No pedí lástima. Pedí una oportunidad. La mujer detrás del mostrador miró mis botas, mis manos temblorosas y las bolsas de basura en el asiento trasero.
Su nombre era Emily Peterson, aunque entonces no sabía que se convertiría en lo más parecido a una familia que tendría. Dijo que un equipo de restauración histórica cercano necesitaba ayuda temporal limpiando madera recuperada, etiquetando accesorios antiguos y ayudando a los carpinteros en un proyecto de una casa de campo del siglo XIX. No era glamoroso. Estaba polvoriento, mal pagado y era físicamente agotador, pero venía con un pago semanal. Y lo que es más importante, venía con un lugar donde pararse. Lo tomé. Durante el primer mes, me duché en un gimnasio abierto las 24 horas usando una prueba gratuita que Emily me ayudó a encontrar. Comí sándwiches de mantequilla de maní en mi auto. Lavé mi ropa de trabajo en el fregadero de una lavandería cuando no podía pagar las máquinas. Todas las noches, quería llamar a casa. Todas las noches, imaginaba la voz de mi madre diciendo, así que, finalmente te diste cuenta de que nos necesitas. Esa frase mantuvo mi dedo lejos del botón de llamada. Hay un tipo particular de soledad que te hace cuestionar tu propia memoria. Empiezas a preguntarte si realmente fue tan malo. Quizás fuiste dramática. Quizás estaban estresados. Quizás ser echada el día de tu cumpleaños fue solo un momento terrible, no la verdad de toda una familia. Entonces recuerdas la luz del porche apagándose. Recuerdas que nadie te siguió. Recuerdas la nota. Fue entonces cuando mi dolor comenzó a convertirse en algo más agudo. Todavía no era venganza, no era odio, algo más útil, claridad. El trabajo de restauración me enseñó paciencia de una manera que mi familia nunca lo hizo. Las casas viejas no revelan su daño de una vez. Una pared puede parecer sólida hasta que quitas el papel tapiz y encuentras podredumbre por agua debajo. Una escalera puede parecer firme hasta que una tabla cede. Las personas también son así. Las familias son así. La mía había parecido normal desde afuera. Una madre que presidía las recaudaciones de fondos de la iglesia. Un padre que sonreía a los vecinos. Un hermano menor a quien todos llamaban encantador. Y yo, la hija tranquila que trabajaba demasiado y se disculpaba demasiado rápido. Pero cuando mi vida se redujo a los cimientos y las vigas, vi la podredumbre claramente. Mi trabajo temporal se convirtió en permanente después de 3 meses porque yo era la primera persona en el sitio y la última en irse. Aprendí a restaurar ventanas de guillotina, reparar yeso, quitar pintura sin destruir la madera debajo y leer planos antiguos. Amaba el trabajo porque las cosas rotas no mentían. Una viga agrietada no te llamaba dramática. Un piso dañado no negaba que había sido dañado. Simplemente necesitaba a alguien lo suficientemente paciente como para repararlo correctamente. Mi supervisor, un hombre brusco llamado M.R. Harrison, me dijo una tarde, tienes mejores manos que la mitad de los hombres que he contratado. Fue el primer cumplido que recibí en años que no venía con una petición adjunta. Me aferré a él como a un secreto. A finales de ese año, había alquilado una habitación encima de una panadería. Olía a levadura y canela todas las mañanas, y el radiador sonaba como si estuviera embrujado. Pero era mío. Compré un colchón de segunda mano, una lámpara, 2 tazas y un cuaderno donde escribía números obsesivamente. Ingresos, comida, gasolina, ahorros, deuda. No era rica. No estaba mágicamente curada. A veces todavía me despertaba asustada, pensando que me había quedado dormida en la habitación de mi infancia y mi madre estaba a punto de golpear la puerta. A veces veía a una familia comiendo junta a través de la ventana de un restaurante y tenía que apartar la mirada. Pero poco a poco, mi vida se convirtió en algo que construía en lugar de algo que sobrevivía. Emily se convirtió en mi amiga después de que apareció en el lugar de trabajo con café y preguntó cómo estaba la chica del rescate de madera. Tenía una forma de hacer que la preocupación pareciera casual, lo que la hacía más fácil de aceptar. Le conté partes de la historia, nunca todo de una vez. Cuando finalmente admití que mis padres me habían echado el día de mi cumpleaños, ella no dijo, pero son tu familia. Ella dijo, eso fue cruel. 2 palabras, simples, limpias. Me dieron permiso para dejar de defender a personas que nunca me habían defendido. A los 26 años, había completado una certificación en carpintería de preservación histórica. A los 27, estaba administrando pequeños proyectos de restauración.
Manejaba permisos, presupuestos, inspecciones, pedidos de salvamento y equipos del doble de mi tamaño. La chica que una vez había sido llamada una carga ahora era la persona en quien los clientes confiaban sus casas. Entonces encontré la casa de campo. Estaba al borde de un camino rural estrecho, medio escondida detrás de lilas cubiertas de maleza y un muro de piedra derrumbado. El anuncio la llamaba inhabitable pero llena de potencial, que era un lenguaje inmobiliario para traiga dinero, coraje y posiblemente una vacuna antitetánica. El techo goteaba, el porche se hundía. La cocina no se había actualizado desde los años 70, pero los cimientos eran buenos, vigas talladas a mano, pisos de tablones anchos, ventanas originales, un pequeño acre de tierra con un manzano obstinado en la parte trasera. Me paré en la sala de estar vacía con polvo flotando a través de la luz y sentí algo que no había sentido en años. Pertenencia. No porque alguien me lo diera, sino porque podía crearlo. Comprar esa casa no fue fácil. Usé cada subvención, programa para compradores de primera vivienda, crédito de restauración y cuenta de ahorros que tenía. Negocié duro. Trabajé noches y fines de semana en mi propia propiedad después de trabajar días en las casas de otras personas. Lloré más de una vez mientras reparaba tuberías que apenas entendía. Comí sopa enlatada en el suelo porque había gastado el dinero de mis muebles en el tapajuntas del techo. Pero cada reparación se sentía como una frase escrita en un nuevo idioma. Todavía estoy aquí. Soy capaz. No soy desechable. Cuando finalmente me mudé, la casa no era perfecta, pero era segura. Pinté la puerta principal de verde oscuro, planté hierbas junto a los escalones y colgué una placa de latón cerca de la entrada que decía, Casa Miller, restaurada en 2024. Por primera vez en mi vida, mi apellido pertenecía a algo de lo que estaba orgullosa. No había sabido nada de mi familia en casi 3 años. Cuando llegó el primer mensaje, fue de un número desconocido un martes por la mañana mientras revisaba una solicitud de permiso para la restauración de un juzgado. Sara, soy tu madre. Necesitamos hablar. Me quedé mirando las palabras hasta que se difuminaron. No feliz cumpleaños atrasado. No lo siento. No estás a salvo. Solo necesitamos hablar. Bloqueé el número y me dije que eso era todo. No lo fue. 2 días después, mi padre me envió un correo electrónico a mi dirección de trabajo. El asunto decía, asunto familiar. El cuerpo del correo electrónico tenía 4 oraciones. Tu madre ha estado preocupada. Tyler está pasando por un momento difícil. Nos enteramos de que te está yendo bien. Significara mucho si vinieras a casa a cenar. Lo leí 3 veces, esperando que me invadiera la ira. Lo que vino primero fue náuseas. Habían encontrado mi correo electrónico de trabajo. No les había importado dónde dormí esa primera noche, pero ahora sabían cómo contactarme profesionalmente. Emily vio mi cara desde el otro lado de la oficina y cerró mi computadora portátil antes de que pudiera entrar en pánico. No hay respuesta hoy, dijo. Las personas así cuentan con reacciones emocionales inmediatas. Tenía razón. Esa noche, me senté a la mesa de mi cocina en la casa de campo que había comprado con mis propias manos y hice una lista de hechos. Hecho, me sacaron de su casa el día de mi cumpleaños. Hecho, no me habían contactado en años. Hecho, sus primeros mensajes contenían necesidad, no remordimiento. Hecho, no les debía nada. La semana siguiente, la verdad llegó a través de una vecina de mi antiguo pueblo, la señora Jenkins, quien me reconoció en una conferencia de preservación. Parecía sobresaltada, luego incómoda, luego se inclinó y dijo, probablemente no debería decir esto, pero tus padres han estado diciendo a la gente que los abandonaste. Sentí que mi boca se secaba. ¿Abandonarlos? Ella asintió. Tu madre dice que te fuiste durante una crisis familiar y nunca miraste hacia atrás. También dice que te has vuelto muy exitosa y te negaste a ayudar. Ahí estaba. El viejo talento familiar de convertir su crueldad en mi culpa. La señora Jenkins me dijo más de lo que pretendía. El pequeño negocio de ferretería de mi padre había fracasado después de ignorar problemas fiscales durante demasiado tiempo. Tyler había chocado su camioneta,
pedido dinero prestado a personas a las que no debería haber pedido prestado y se había mudado de nuevo a casa. Mi madre había sacado préstamos para mantener las apariencias, incluida una línea de crédito con garantía hipotecaria que no podían pagar. Su casa, la misma casa de la que me habían echado, estaba a punto de ser embargada. De repente, sus mensajes tenían sentido. No estaban buscando a su hija. Estaban buscando un plan de rescate. Ojalá pudiera decir que no sentí nada. Pero la verdad es que me senté en mi camioneta después de la conferencia y temblé con un viejo dolor porque una pequeña parte tonta de mí había querido una razón diferente. Quería escuchar que mi madre se había despertado un día y había recordado mi maleta en el porche. Quería que mi padre admitiera que su silencio había sido una elección. Quería que Tyler confesara que su sonrisa le había perseguido. En cambio, habían reescrito la historia y se habían presentado como víctimas. Una semana después, encontraron mi casa. Todavía no sé si buscaron en los registros de propiedades o siguieron mi página de trabajo, pero un domingo por la tarde, un SUV plateado redujo la velocidad frente a mi entrada. Estaba lijando una vieja columna del porche cuando escuché los neumáticos crujir en la grava. Mi madre salió primero, con gafas de sol demasiado grandes para su cara y una sonrisa demasiado cálida para ser honesta. Mi padre la siguió con una alegría forzada que me ponía la piel de gallina. Tyler salió último, miró la casa de campo y silbó. Bueno, dijo, ¿te las arreglaste? No, construiste algo hermoso. No, lo sentimos. Solo una acusación disfrazada de cumplido. Mi madre caminó hacia el porche como si ya la hubieran invitado a entrar. Sara, dijo, abriendo los brazos. Mírate. Mira este lugar. ¿Por qué no nos lo dijiste? Mantuve el taco de lijado en mi mano porque me recordaba que no estaba indefensa. Porque dejaste de ser parte de mi vida cuando pusiste mis pertenencias en el porche. Su sonrisa se contrajo. Mi padre carraspeó. Tyler se rió por lo bajo. Entonces mi madre miró más allá de mí hacia la puerta principal, las ventanas restauradas, los canalones limpios, el techo nuevo, y vi el cálculo cruzar su rostro. Ese fue el primer momento en que entendí. No habían venido a disculparse. Habían venido a inspeccionar. No los invité a entrar. Esa única decisión cambió todo. La sonrisa de mi madre se tensó mientras ella estaba de pie al pie de los escalones de mi porche, con los brazos todavía medio abiertos, esperando la reunión emocional que probablemente había ensayado en el auto. Cuando me quedé donde estaba, bajó las manos. Sara, no seas fría. Condujimos un largo camino. Dije, deberías haber llamado primero. Mi padre trató de reír. Vamos, cariño. La familia no necesita citas. Esa frase casi me hizo sonreír porque era tan perfectamente él. Voz suave, significado egoísta. La familia tampoco echa a alguien el día de su cumpleaños, dije. El aire cambió. Tyler puso los ojos en blanco de inmediato. ¿En serio seguimos con eso? Para ti fue hace años, dije. Para mí, fue la noche en que me quedé sin hogar. Mi madre inhaló bruscamente, ofendida no por lo que había sucedido, sino por escucharlo nombrar. Cometimos errores, dijo. Pero tienes que entender. Estábamos bajo presión. Eras lo suficientemente mayor para ser independiente. Fui lo suficientemente independiente como para pagar tu factura de la luz, respondí. Lo suficientemente independiente como para comprar víveres. Lo suficientemente independiente como para ayudar a Tyler con el pago de su camioneta. Tyler dio un paso adelante. No me arrastres a esto. Ya estabas en ello, dije. Estabas apoyado en la pared, sonriendo mientras mamá me decía que era una carga. Su cara se sonrojó, pero no dijo nada. Por un breve segundo, sentí la vieja satisfacción de finalmente decir una frase donde debía. Entonces mi madre cambió de táctica. Sus ojos se llenaron de lágrimas tan rápido que pareció ensayado. Sara, la salud de tu padre no ha estado bien. El estrés ha sido insoportable. Estamos perdiendo la casa. Ahí estaba, el anzuelo. Mi padre apartó la mirada, con la mandíbula apretada.
Tyler miró el techo de mi porche como si estuviera estimando su valor. Esperé. Mi madre tomó mi silencio como permiso. No necesitamos mucho, solo un lugar estable mientras nos recuperamos. Esta casa es demasiado grande para una mujer, y sería bueno para todos nosotros sanar juntos. La miré fijamente. ¿Sanar juntos? Ella asintió con entusiasmo. Sí, podemos hacer de esta una casa familiar. Tu padre podría usar la habitación de abajo. Tyler podría ayudar con las reparaciones. Yo podría administrar la casa. Tú trabajas mucho de todos modos. Tiene sentido. Miré mi casa de campo, las tablas del porche que había reemplazado yo misma, las ventanas que había vuelto a acristalar a medianoche, la puerta que había pintado con manos temblorosas después de firmar los papeles de la hipoteca. Luego los miré de nuevo. ¿Viniste aquí a pedir mudarte a mi casa? Mi padre hizo una mueca. No pedir exactamente, discutir. Tyler finalmente habló, y su tono tenía la misma arrogancia que tuvo en mi cumpleaños. Honestamente, Sara, no es como si necesitaras todo esto. Y después de todo lo que mamá y papá hicieron para criarte, dejarlos quedarse es lo mínimo que puedes hacer. La vieja yo se habría defendido. La vieja yo habría enumerado cada factura, cada sacrificio. Cada noche que me quedé callada para mantener la paz. La mujer parada en ese porche no necesitaba probar la verdad a personas comprometidas a negarla. Dije, no. Una palabra. Mi madre parpadeó como si hubiera oído mal. No, no, no vivirán aquí. Sus lágrimas desaparecieron. Estás siendo cruel. No, dije. Estoy siendo precisa. Mi padre dio un paso adelante usando la voz suave que una vez me había hecho dudar de mi propia ira. Sara, no estamos pidiendo la propiedad. Solo ayuda. Solo la familia ayudando a la familia. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal de trabajo y saqué mi teléfono. Entonces seamos claros. Están pidiendo vivienda temporal, apoyo financiero, un acuerdo legal, alquiler, una fecha de mudanza. Porque si esta conversación involucra mi propiedad, necesita términos. La cara de mi madre se puso pálida ante la palabra legal. Tyler se burló. Vaya, realmente te volviste desalmada. Toqué el botón de grabar. Di eso de nuevo. Se congeló. La sonrisa de mi padre se desvaneció. Mi madre miró el teléfono, luego a mí, de repente comprendiendo que la chica que habían abandonado había aprendido a documentar. ¿Nos estás grabando? Susurró. Pensilvania es un estado de consentimiento de dos partes para conversaciones privadas, dije con calma. Así que, te lo digo ahora. Cualquier conversación futura sobre mi casa, dinero o arreglos de vivienda debe ser documentada con el conocimiento de todos. ¿Consienten? Silencio. Por primera vez en mi vida, los tres no tenían nada que decir. Mi madre se puso pálida. La sonrisa de mi padre se congeló. Tyler parecía genuinamente asustado. Porque las personas que sobreviven retorciendo historias odian a los testigos. Mi madre retrocedió. Deberíamos irnos. Dije, sí, deberían. Mientras caminaban hacia el SV, Tyler murmuró algo que no pude escuchar. Mi padre miró hacia atrás una vez, y por un momento, pensé que vi vergüenza. Luego mi madre le tocó el brazo y lo empujó hacia adelante. Se fueron, pero sabía que no habían terminado. Las personas como mi familia no aceptan un límite la primera vez. Lo prueban, lo castigan e intentan hacerte arrepentirte. Esa noche, instalé 2 cámaras más, envié un correo electrónico a un abogado que Emily me recomendó y puse cada documento relacionado con mi casa en una caja ignífuga con llave. No dormí mucho, no porque tuviera miedo de estar sola, sino porque finalmente entendí que la verdadera batalla había comenzado. El siguiente ataque no llegó como un golpe en la puerta. Llegó disfrazado de preocupación. Mi madre publicó en las redes sociales que estaba desconsolada por una hija que había olvidado de dónde venía. No me nombró, pero no tenía que hacerlo. Parientes de los que no había sabido nada en años comenzaron a enviarme mensajes. Tus padres están pasando apuros.
Solo tienes una familia. Una casa son solo paredes. Mi tía incluso escribió, después de todo lo que tu madre sacrificó, deberías avergonzarte. Miré ese mensaje durante mucho tiempo, luego respondí con una foto de la nota de cumpleaños. Tienes 30 minutos. Nunca respondió. Fue entonces cuando decidí que ya no protegería a mi familia de la verdad. No dramáticamente, no emocionalmente, sino con hechos. Mi abogada, señora Evelyn Ayes, era una mujer con cabello plateado, gafas afiladas y la voz más tranquila que jamás había escuchado. Revisó mis documentos, la información de la ejecución hipotecaria, los mensajes y el vídeo de la cámara de mi porche. Están tratando de crear presión social antes que presión financiera, dijo. La gente a menudo hace eso cuando no tienen un reclamo legal, pero quieren apalancamiento emocional. Le pregunté qué debía hacer. Ella dijo, hazlo aburrido para ellos. Sin conversaciones privadas, sin acuerdos verbales, sin acceso a la propiedad, sin dinero, sin papeleo legal, y preferiblemente, sin dinero en absoluto. Seguí cada palabra. Envié un mensaje escrito a mi madre, mi padre y Tyler. No tienen permiso para entrar a mi propiedad, usar mi dirección, recibir correo aquí, representar mi casa como vivienda disponible o contactar mi lugar de trabajo. Cualquier comunicación futura debe ser por escrito. Mi madre respondió en 5 minutos. ¿Cómo puedes hablarle así a tu propia madre? No respondí. Mi padre escribió, estás yendo demasiado lejos. No respondí. Tyler envió, disfruta de tu pequeño viaje de poder. Lo imprimí y lo agregué a la carpeta. Luego sucedió algo que convirtió mi precaución en furia. Llegó una carta de una empresa de mudanzas confirmando un presupuesto para la reubicación de la familia Miller a mi dirección. No lo había solicitado. El número de contacto pertenecía a Tyler. 2 días después, llegó una consulta de servicios públicos bajo el nombre de mi padre, también usando mi dirección. Luego Emily encontró una publicación en un grupo de vivienda local donde mi madre había escrito, mi hija tiene una gran casa de campo y ha acordado acogernos mientras nos recuperamos de una dificultad financiera. Buscando muebles y artículos para el hogar donados. Acordado. Esa palabra hizo que mi visión se estrechara. Estaban tratando de hacer la mentira lo suficientemente pública como para que negarse a ellos pareciera cruel. Llamé a Evelyn. Ella envió una carta de cese y desista esa tarde. Mi madre me llamó 12 veces después de recibirla. No respondí. Entonces cometió su mayor error. Vino a mi trabajo. Estaba dirigiendo un recorrido en una posada histórica con clientes, inspectores y 2 funcionarios del condado presentes cuando escuché su voz detrás de mí. Sarah Miller, vas a fingir que no conoces a tu propia madre. Todas las cabezas se giraron. Mi estómago se hundió, pero mi voz se mantuvo firme. Este no es el momento ni el lugar. Ella se acercó, con los ojos húmedos, las manos temblorosas lo suficiente como para simular sufrimiento. Tu padre está enfermo. Tu hermano está en problemas. Estamos a punto de perderlo todo, y le muestras más amabilidad a extraños que a tu propia sangre. La vieja vergüenza trató de surgir. Por un segundo, me sentí de nuevo a los 25 años, de pie junto a las bolsas de basura. Luego vi a Emily cerca de la puerta, ya grabando abiertamente con su teléfono. Recordé el consejo de Evelyn. Hazlo aburrido. Hazlo fáctico. Dije, señora Miller, no tiene permiso para contactarme en el trabajo. Ya he enviado un aviso por escrito. Por favor, váyase. Ella se encogió ante su primer nombre. A las madres como la mía les encantan los títulos porque los títulos suenan a autoridad. Señora Miller, susurró. ¿Así me llamas ahora? Miré a los clientes, luego de nuevo a ella. En entornos profesionales, sí. Uno de los funcionarios del condado preguntó si necesitaba ayuda. La expresión de mi madre cambió. Se dio cuenta de que la sala no se estaba convirtiendo en su público. Se estaba convirtiendo en su testigo. Se fue, pero no en silencio. Al atardecer, la mitad del pueblo sabía que algo había pasado. Por la mañana,
El comité de recaudación de fondos de la iglesia, donde siempre se había presentado como una mujer de familia devota, le pidió que se retirara hasta que se resolvieran los asuntos personales. Me culpó a mí, por supuesto. Tyler envió un mensaje diciendo, acabas de arruinar la reputación de mamá. Le respondí una vez, no, dejé de ayudarla a fingir. Esa respuesta se convirtió en el último mensaje casual que le envié porque 3 días después, Evelyn llamó y dijo, Sara, ¿sabes que tu hermano puso tu propiedad como posible alquiler? Me senté lentamente. ¿Qué? Tyler había creado un anuncio falso en línea usando fotos exteriores de mi casa de campo, afirmando que las habitaciones de abajo estarían disponibles pronto para inquilinos aprobados por la familia. Había tomado depósitos de 2 personas, no grandes cantidades, pero lo suficiente como para cruzar una línea seria. Fraude, riesgo de intrusión, tergiversación. De repente, esto ya no era solo manipulación emocional. Esto era estupidez criminal. Evelyn me dijo que no lo contactara. Ella contactó a la plataforma, presentó informes y aconsejó a las víctimas que presentaran denuncias policiales. Cuando los oficiales vinieron a tomar mi declaración, les entregué todo. Capturas de pantalla, mensajes, consultas de servicios públicos, presupuesto de mudanza, imágenes de la cámara. Cada pequeño documento del que se habían burlado se convirtió en un ladrillo en la pared que me protegía. Esa noche, me senté en mi cocina restaurada escuchando el zumbido del lavavajillas y me di cuenta de algo extraño. La venganza no se sentía como gritar. Se sentía como papeleo. Se sentía como negarse a estar confundida. Se sentía como dejar que las consecuencias llegaran con tu nombre bien escrito en cada página. La confrontación final tuvo lugar en la oficina de Evelyn, no en un café, no en mi porche y definitivamente no dentro de mi casa. Elegí una sala de conferencias con paredes de cristal, una mesa larga y 2 cámaras de seguridad en el pasillo. Mi familia llegó 15 minutos tarde. Mi madre parecía más pequeña sin público. Mi padre parecía exhausto. Tyler parecía enojado de la manera en que la gente se enoja cuando está asustada pero demasiado orgullosa para admitirlo. Evelyn se sentó a mi lado con una carpeta tan gruesa que hacía que los ojos de mi madre la miraran constantemente. Al otro lado de la mesa. Mi familia intentó comenzar con una moción. Mi madre me tomó la mano. La aparté y la puse en mi regazo. Estamos aquí para discutir el uso falso de mi dirección, los arreglos de mudanza no autorizados, las afirmaciones públicas de que accedí a albergarlos y el anuncio fraudulento de Tyler de mi propiedad, dije. Mi padre tragó con dificultad. Sara, por favor, podemos resolver esto como una familia. Lo miré fijamente durante un largo momento. Tuviste una solución familiar disponible en mi cumpleaños número 25. Elegiste bolsas de basura. Su cara se arrugó ligeramente. Tyler espetó. Oh, Dios mío. ¿Alguna vez vas a dejar de usar eso? Evelyn abrió la carpeta. Señor Miller, le recomiendo que deje que su hermana termine. La palabra señor Miller pareció asustarlo más que cualquier insulto. Mi madre comenzó a llorar. Estábamos desesperados. No entiendes lo que se siente perder tu hogar. Esa frase me golpeó tan fuerte que casi me reí. Dormí en mi coche por tu culpa, dije. No me expliques lo que es la falta de vivienda. El silencio llenó la habitación. Por una vez, nadie interrumpió. Me volví hacia mi padre. ¿Te quedaste ahí? ¿La viste entregarme esa nota? ¿Me escuchaste preguntar a dónde debía ir? No dijiste nada. Sus ojos se humedecieron. Creí que tu madre sabía lo que era mejor. No, dije, elegiste la comodidad antes que el coraje. Luego me volví hacia Tyler. ¿Y tú? Te reíste cuando no tenía dónde dormir. Años después, intentaste usar mi casa para tomar depósitos de extraños. No solo me faltaste el respeto. Pusiste en peligro a personas e involucraste mi propiedad en un fraude. La mandíbula de Tyler trabajó, pero no salieron palabras. Evelyn deslizó copias del informe policial, la queja de la plataforma, la carta de cese y desista y las imágenes de la cámara a través de la mesa. Mi madre las miró como si los documentos fueran un idioma extranjero. ¿Qué quieres?
susurró. Esa era la pregunta, ¿verdad? Años antes, podría haber querido una disculpa tan desesperadamente que habría aceptado una falsa. Podría haber querido que lloraran, que entendieran, que sufrieran exactamente como yo. Pero sentada allí en esa limpia sala de conferencias, me di cuenta de que quería algo más fuerte que la venganza. Quería la eliminación. Quería que quitaran las manos de mi vida. Dije, aquí están mis términos. Firmarán un acuerdo por escrito reconociendo que no tienen ningún reclamo legal, financiero o residencial sobre mi casa. Dejarán de usar mi dirección. Corregirán cada declaración pública que diga que accedí a albergarlos. No contactarán mi lugar de trabajo. No vendrán a mi propiedad. Tyler devolverá cada depósito que tomó, cooperará con la investigación y aceptará las consecuencias legales que sigan. Si alguno de ustedes viola esto, buscaré todas las opciones civiles y penales disponibles. La cara de mi madre se descoloró. Llevarías a tu propia familia a los tribunales. Me incliné hacia adelante. Le quitaste el refugio a tu propia hija el día de su cumpleaños. No me pidas que sea más suave con mis límites de lo que lo fuiste tú con mi supervivencia. Mi padre se cubrió los ojos con la mano. Por primera vez, lo escuché susurrar, lo siento. No fue dramático. No fue suficiente. Pero sonó real. Quizás porque no me pidió nada después. Mi madre firmó primero, con la mano temblorosa. Mi padre firmó después. Tyler se negó hasta que Evelyn le explicó con calma lo que significaría negarse. Luego firmó también, presionando tan fuerte que la pluma rompió el papel. Las consecuencias no los destruyeron de la noche a la mañana, pero cambiaron todo. Tyler tuvo que devolver los depósitos, enfrentar cargos relacionados con el anuncio fraudulento y aceptar un plan de pago aprobado por el tribunal. Las personas a las que había intentado estafar no se quedaron calladas. Mi madre perdió su lugar en 2 comités comunitarios porque la verdad sobre sus mentiras públicas se extendió más rápido que su versión. Las deudas comerciales de mi padre lo siguieron a un acuerdo formal. Y sin mi casa como su plan de rescate de fantasía, tuvieron que vender lo que quedaba, mudarse a un pequeño alquiler fuera de la ciudad y vivir dentro de los límites que habían evitado durante años. No se quedaron sin hogar porque yo fuera cruel. Se hicieron responsables porque dejé de ser útil para su negación. Un mes después del acuerdo, mi madre me envió una tarjeta de cumpleaños. Sin dirección de remitente. Dentro, escribió: espero que algún día entiendas que hicimos lo que creímos que era mejor. La leí una vez, luego la coloqué en la misma caja ignífuga que la nota original que decía: tienes 30 minutos. No porque quisiera mantener vivo el dolor, sino porque creo en la evidencia. Algunas personas se disculpan para reparar. Algunas se disculpan para recuperar el acceso. Algunas nunca se disculpan. Simplemente cambian el disfraz de control y lo llaman amor. En mi cumpleaños número 28, invité a Emily, M.R. Harrison y algunos amigos del equipo de restauración a mi casa de campo. Cenamos en el porche que había reconstruido. Alguien trajo un pastel casero con glaseado irregular y demasiadas velas. Cuando cantaron Feliz cumpleaños, lloré, pero no porque estuviera triste. Lloré porque nadie me hizo ganar la canción. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, me quedé en la puerta y miré las cálidas luces dentro de mi casa. Mi hogar, no un objeto de negociación, no un refugio familiar, no una prueba de que le debía a alguien el perdón, simplemente mío. La lección que aprendí es esta. El perdón puede ser hermoso, pero nunca debe usarse como una llave por personas que quieren volver al lugar donde te lastimaron. La familia no es una licencia de por vida para explotar tu amabilidad. El amor sin respeto se convierte en control. La ayuda sin límites se convierte en autotraición. Y la curación no siempre significa abrir la puerta. A veces, la curación significa cerrarla con llave, mantener el título de propiedad a tu nombre y finalmente dormir en paz dentro de la vida que construiste.